Ya miren, como les dije, nosotros tenemos. A ver, déjenme ver un ratito si lo hago un segundo. Sí. Ya, bueno, las notas. Control parcial. Y evaluación. Ya, el trabajo. Entonces, el trabajo, ya, el trabajo final, o sea, el trabajo que aparece en el sílabo que está con la nomenclatura de trabajo uno, ya, va a ser un ensayo, ya. Este, va a ser un ensayo, yo les voy a especificar qué, o sea, cómo debe ser la estructura del ensayo, pero para ese ensayo ustedes van a tener que haber leído la parte introductoria del libro de Ética Protestante y Espíritu Capitalista, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es que les voy a explicar algunas nociones que están dentro de esa lectura, dentro de todo el libro, ¿ya? Entonces, les voy a explicar esa parte y tengo también una presentación sobre el capítulo 2, que es el capítulo que tienen que leer para su final. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo uno? Es que ustedes pueden hacer una redacción. ¿Ok? Y eso me lo pueden entregar a mí. Dos precisiones. La primera, la entrega va a ser en el Blackboard. ¿Ya? Ustedes van a subir su documento, ya sea en Word o ya sea en PDF. ¿Ok? Los trabajos, obviamente yo los voy a leer, los voy a revisar. Pero antes de yo revisarlos, o sea, antes de yo leerlos, mejor dicho, yo los voy a pasar por dos plataformas de identificador de inteligencia artificial. Si el trabajo, esto por favor, ténganlo súper en consideración. Si el trabajo tiene al menos 1% de, de IA, yo no lo voy a contabilizar. ¿Ok? Lo único que puede tener el trabajo, digamos, identificado como IA, puede ser que ustedes hayan hecho una referencia bibliográfica. Pero si el trabajo tiene partes que han sido tomadas, digamos, de ChatGPT o de Gemini o de otra plataforma, el trabajo va a quedar anulado. Tenganlo en cuenta, por favor. Entonces, obviamente lo que les pido del ensayo es que ustedes puedan leer, puedan revisar sus diapositivas y lo puedan escribir en cero, para que puedan conocer qué piensan y cómo están elaborando. ¿No me escuchan? Y a ver, va para mi cámara un ratito. ¿Me escuchan mejor ahorita? Ya. Debe ser por el internet. Les repito, el trabajo va a ser un ensayo, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer para el ensayo? Es individual, ¿ok? Y lo que les hago precisión es esta, y ténganlo por favor súper en cuenta. El trabajo que yo reciba, antes de yo ponerme a leerlo, antes de yo poder revisarlo, yo lo voy a pasar por dos plataformas de identificación. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan?
Me avisan, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya, perdón. Ya, nuevamente, les repito. Lo que entra para el trabajo es el desarrollo de un ensayo, ¿ya? Ustedes van a tener que escribir un ensayo. ¿Qué deben de hacer antes de escribir el ensayo? Acercarse a la lectura del capítulo introductorio, ¿ok? Ahora les explico dónde está y qué es lo que tienen que leer. Yo les voy a colocar en el Blackboard unas indicaciones sobre el ensayo, de qué es lo que deben presentar, etcétera. Ese va a ser la nota del trabajo final y luego de eso ya viene el examen final. ¿Ok? La precisión es esta. Como el trabajo yo lo voy a recibir en Word o en PDF, si hay una exigencia de probidad académica. ¿Qué significa eso? Yo recibo su trabajo y antes de leerlo, yo lo voy a pasar por este, un par de, este, de plataformas de identificación de IA. ¿Ok? El trabajo no puede tener porcentaje de IA, ni siquiera un 1%. Lo único que me puede identificar a mí el programa o los programas es si ustedes tienen bibliografía. ¿Ok? Eso, nada más. Si el porcentaje tiene IA en algún párrafo, en alguna parte, yo no voy a revisar el trabajo. ¿Ok? Entonces, eso se los voy a indicar igual en el documento. Pero trabajo que tiene IA, automáticamente sale desaprobado. ¿Ya? Y ahí no hay opción de reclamo de nada. Yo descargo el reporte, les envío el reporte, si en caso tiene IA, y ya saben qué nota tiene. Me interesa mucho esta parte porque mi interés es poder conocer cómo piensan, cómo escriben, cómo reflexionan, cómo argumentan, cómo hace su ensayo. Entonces, esas son las indicaciones. El trabajo de aquí tiene un 20% de peso, así que es significativo para su nota. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta o duda? Profesor, una consulta es que ya a mi grupo, bueno, de otro curso, nos ha pasado de que a veces sale una oración, no todo el texto, sino una oración hecho con IA, que no se ha hecho con IA, sino que lo hemos intentado poner lo más formal posible y el sistema a veces lo detecta como IA. En esos casos, por ejemplo, no es todo el párrafo, a veces nos ha pasado una línea nada más. En esos casos también lo va a tomar en consideración. Yo voy a pasar todos los trabajos por estas plataformas. Yo, eso, efectivamente a veces pasa ya que, que la plataforma identifica ciertas cuestiones con IA. Evidentemente yo voy a revisar si es que puede ser un error de la plataforma o si efectivamente hay IA. Tengan en consideración además que las plataformas que los docentes usan pueden identificar no solamente el uso de IA, sino el uso de herramientas humanizadoras. La plataforma le indica a los docentes o a los académicos que usan si es que el trabajo en algún momento ha tenido algún tipo de codificación y de ahí se ha borrado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes copian, por ejemplo, o si alguien copia
o si yo copio de ChatGPT y lo pongo en un trabajo, lo que se codifica es el algoritmo que se ha usado para identificar esas oraciones. Entonces, yo voy a poder ver si el trabajo ha sido genuino o no. Ustedes pueden usar la IA para poder buscar información. La escritura no debería de tener ningún tipo de composición, ni ningún tipo de indicador de inteligencia artificial. Si por ahí hay una cuestión anómala que la plataforma me lo subraya, bueno, yo me comunicaré con la persona y le diré, mira, ha pasado esto, cuéntame qué pasó y tal. Pero no debería de tener. O sea, y si yo voy hoy, ahorita, voy, entro a Word y escribo un ensayo, no debería aparecerme ningún tipo de IA. ¿Me dejo entender? Entonces, si sean, por favor, súper, súper cuidadosos con eso. Usen de manera inteligente y ética las herramientas digitales que tienen. Y al final es un ejercicio que, así como la parte de las exposiciones, el escribir es exactamente lo mismo que pensar. Entonces, a mí me interesa saber qué piensan ustedes, no qué piensa la IA, sino qué piensan ustedes. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe, una consulta más. El concepto de Adelante. ensayo no lo entendí muy bien. ¿Eso nos va a decir usted, digamos que una pregunta, o nos va a dar puntos que debemos contestar, o algo, una estructura, o literalmente es lo que entendamos del texto? Yo les voy a dar las indicaciones. Ahorita les voy a compartir algunos conceptos que están dentro de la lectura que les van a ayudar a poder matizar. Y de ahí les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan aproximarse al texto. Eh, y yo les voy a cargar en el Blackboard la estructura del ensayo, de qué es lo que deberían presentar, más o menos cómo y cuáles son los puntos importantes en eso. Entonces ahí tienen una guía de cómo debe ser, cuántas palabras, en qué tamaño, qué deberían analizar, etcétera, para que ustedes tengan una idea de qué presentar. ¿Me dejo entender? Ujú, sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, les voy a compartir primero este archivo de aquí. Esto lo voy a subir igual a la plataforma. Um, quiero compartirles esto. Ya, que son algunas nociones que les van a poder servir porque tienen que ver con la lectura que ustedes van a leer ahora. Entonces, primero esto. ¿Ya? Perdóname que voy a dejar mi cámara así porque creo que mi internet está medio lento. Entonces, espérenme, antes de esto, les voy a mostrar la lectura para que ustedes lo puedan ver. Espérenme. Ya. Miren, esto ya, ojo que esto yo se los había ya compartido antes, pero ese es el libro, ¿ya? Ese es el libro de Weber que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. Este libro de acá tiene esas partes: confesión y estructura social, el espíritu capitalista, concepción luterana, y esa segunda parte que tiene que ver con fundamentos religiosos y la relación del ascetismo y el espíritu capitalista. Para su examen final, el final, ustedes tienen que haber leído de todas maneras el espíritu del capitalismo, ¿ya? Porque lo que van a trabajar en su mayoría va a ser a partir de ese texto. No es lo único, pero sí sobre ese texto de acá, el espíritu capitalista. Y esta parte que se llama confesión y estructura social es el inicio, perdón, es el inicio de... Listo. Espérenme que me perdí. Necesito es que para su ensayo puedan leer esto de acá, que es la parte introductoria, solamente la introducción, que es esto de acá.
¿ya? Que es la parte introductoria del libro, ¿ya? Hasta acá. La parte del problema no, es la parte introductoria, que es esto de aquí. ¿Ok? Y sobre esta parte introductoria es que ustedes van a desarrollar el ensayo. Esta parte introductoria, mucho de esa información está en lo que yo les voy a compartir ahorita. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a colocar acá. Se los voy a compartir y les voy narrando un poco estas cuestiones que se encuentran dentro del texto. No, esto es para la siguiente semana. No es para ahora. Ahora yo les doy chance si quieren para que puedan entrar en la lectura, pero para hoy día no es para la siguiente semana. Es más, yo les puedo dar un poco más de plazo para que puedan hacer su entrega, pero tengan en consideración que no es para ahora, ¿ok? Y quiero explicarles estas nociones porque eso está dentro de la lectura. Entonces acá dice, el enigma de Occidente, dice la ética protestante y el espíritu capitalista, ¿ok? Entonces, ¿qué dice acá? Las estadísticas ocupacionales, dice este texto, en Europa moderna, revelaron una asombrosa sobre representación de protestantes en la cúspide del mundo empresarial. Entonces, protestantes y católicos, ¿cuál es la relación entre ellos? Esto ya lo hemos conversado antes. Los protestantes vienen del protestantismo. Protestantismo es esta la crítica es una cuestión católica por los abusos que tiene que ver una cuestión. Hola, hola, ¿me escuchan? Se me fue la señal. Profe, se lo escucho entrecortado, disculpen. Sí, no te preocupes. Me acabo de dar cuenta que se me fue la señal. ¿Ahora me escuchan mejor? Perdón, la señal está malísima. Sí, ahora sí un poco mejor. Ya. Retomo. Permítanme compartirles otra vez y les explico acá. Ya. Estoy en esta presentación, de ahí se las voy a compartir, que tiene que ver con el libro, ¿ya? Y hay cuestiones que están en la parte introductoria. Ética protestante y el espíritu capitalista. Entonces, una de las cosas que ustedes podrían encontrar en el texto o podrían preguntarse es, ¿qué, cuál es el vínculo que tiene que ver con la religión, la economía y cuestiones sociales? Entonces, este cuadro dice, las estadísticas ocupacionales de la Europa moderna revelaron una asombrosa representación de protestantes en la cúspide del mundo empresarial. ¿Cuál es la injerencia de el protestantismo sobre cuestiones históricas? Esto lo hemos visto en la primera parte del curso. Recuerden que esta crítica que hace en algún momento Martín Lutero, que es este alemán, que se opone y hace críticas a la religión católica. Las críticas que él hace son críticas sociales, porque él estaba denunciando ciertos abusos, y además hace críticas doctrinales, es decir, de cuestiones estrictamente religiosas. Y uno podría pensar y decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cuestión religiosa con una cuestión histórica, social después? Bueno, como todo en la historia, tiene que ver mucho, porque los acontecimientos sociales son acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos son siempre acontecimientos filosóficos. ¿Por qué? Porque hay ideas por las cuales las personas hacen. Entonces, Weber
viene de una tradición protestante, no de una tradición católica. Y la tradición protestante tiene una cuestión dentro de su ADN, que es una cuestión del individuo, individual. ¿Por qué? Porque la religión, el cristianismo, desde una visión protestante, acentúa una idea religiosa, que es la siguiente: no hay nada más importante que la relación de Dios contigo. ¿Eso qué significa en términos sociales? Que el poder de la iglesia no es mayor a la relación individual de la persona con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona empieza a tener una percepción distinta en la sociedad. Entonces, hay un rompimiento sobre las instituciones religiosas a partir de ese momento. Y la persona empieza a ganar un, una representación distinta en la sociedad. Entonces, las personas se vuelven más individuales. ¿Y eso qué quiere decir? Si una persona es más individual, que es menos dependiente de lo demás, es menos dependiente de la comunidad. Entonces empieza a sopesar más mi proyecto individual como persona. ¿Ok? Esas son las cuestiones que pasan en Europa a partir de... Entonces, este es el génesis de todas las ideas liberales que vienen después. Dice, el enigma sociológico. ¿Es esta dominación económica una simple herencia histórica o existe un ethos profundamente arraigado en su teología que impulsa el éxito comercial? Para los protestantes hay una idea clave, que eso lo habíamos visto antes, que es la idea de la predestinación. ¿Qué significa la predestinación en términos religiosos? Que Dios elige a unas personas para que sean su pueblo y a otras no. ¿Ya? Es una cuestión religiosa, es una cuestión teológica. Y esta cuestión teológica viene de un francés que se llamó Juan Calvino. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con una cuestión histórica económica? Si tú eres elegido por Dios, ¿cómo sabes que eres elegido por Dios? Tú tendrías que tener síntomas de que Dios te ha elegido a ti. Y los síntomas dentro de esta cuestión económica, religiosa, son justamente los frutos. Si Dios te ha elegido a ti, tú deberías tener una vida próspera. Entonces, sería inverosímil o contradictorio, según esta lógica, que Dios elija a una persona y que esa persona sea pobre. Entonces, los símbolos de riqueza o de desarrollo del individuo están en relación a la elección y la preferencia de Dios sobre algunos. Entonces, esta idea se entiende, digamos, desde una cuestión histórica, social y económica, en que hay un rechazo hacia los pobres. Los pobres, por ser pobres, han sido destituidos, inclusive, vamos a decir, de la gloria de Dios. Entonces, el pensamiento protestante está en el hecho de que yo tengo que tener síntomas de riqueza para poder saber que yo he sido elegido por Dios. ¿Eso qué implica? Que tú tienes que trabajar, y tú tienes que esforzarte, y que tú tienes que tener un proyecto de vida, y tú tienes que tener fruto, y demostrar que en el trabajo uno encuentra, digamos, esa satisfacción religiosa. De estas ideas es que se propulsa las cuestiones liberales. Justamente de esto, de estas ideas, del fruto del trabajo, del esfuerzo, de la motivación, del adquirir dinero para un proyecto de vida, de estas cuestiones religiosas. Entonces, eso ténganlo en consideración. Matriz de conceptos. Pregunta, ¿qué no es capitalismo moderno? ¿Ok? ¿Qué cosa no es y qué cosa sí es? Entonces, hay una cuestión que es un mito, ¿no? Que se le conoce como la sed maldita del oro, que es una cuestión muy pirata, ¿no? Los piratas, este, digamos, su modus operandi y su modo de vida tiene que ver con el hecho de poder saquear, ¿no? Una necesidad imperante sobre el oro, sobre el poder.
¿Cuáles son las figuras históricas de estas cuestiones? Bueno, los piratas, los aventureros, los prestamistas y los especuladores de guerra. ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? Una codicia, ¿no? Está bien querer tener cosas, está bien querer tener dinero inclusive, o cuestiones materiales. Eso no es malo per se. Pero una cosa es querer tenerlo, o querer tener algo, y otra cosa es ser poseído por ese algo. Es una cuestión codiciosa, porque inclusive las cuestiones de codicia van usualmente en contra de las personas, ¿no? Enriquecimiento por la fuerza, eso es una cuestión de abuso. Lucro esporádico, y esto existió obviamente en diferentes países. Entonces, esa es una cuestión que uno podría entender que no es capitalismo moderno. O sea, ser un usurero no es una cuestión capitalista. Ser un abusador no está dentro del pensamiento capitalista moderno, o como idea sobre el capitalismo. Sí, obviamente, el capitalismo implica que tú tienes un capital, pero hay formas éticas para poder conseguirlo. ¿Cuál es la forma ética para poder conseguir capital? El trabajo. ¿Cuál es la forma ética para vivir una vida sobria? Tener límites. ¿Cuál es una forma correcta de vivir? Tener cosas, pero no ser codicioso. Tener un proyecto de vida, pero no ser afanoso. Esas son las cuestiones como de, eh, como principios éticos de una filosofía religiosa, que en este caso es el protestantismo cristiano. ¿Qué cosa sí es el capitalismo en Occidente? Según la definición de Weber. El capitalismo es entonces una posibilidad, es un método para que la persona viva bien, para que la persona pueda construir su vida. Y en la construcción de esa vida, la persona va perfeccionando su ética. Porque recuerda que para Weber el trabajo y la ética son complementarios, no son excluyentes. Entonces, el burgués industrial es un capitalista, ¿no? Porque finalmente los burgueses son los que tienen dinero. Ellos son los que invierten. Y al tú invertir, generas empresa y esa empresa genera trabajo. O los gerentes, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la definición de Weber cuando él se refiere a capitalismo? Perdón. Me atoré, esperemos un segundo. Espérenme, un segundito, voy a traer el agua. Ya, perdóneme. Lo que le decía. ¿Cuáles son las características de este capitalismo? Son rentabilidad continua, organización racional del trabajo libre, cálculo matemático del capital, separación jurídica entre el hogar y la industria. Y esto es bien interesante. Weber entiende que hay una separación entre el hogar y la industria. Eso quiere decir, hay una separación entre el espacio público y el espacio privado. ¿Sí? Tú trabajas y el trabajo forma parte de tu día a día, pero no es tu vida. Tu vida es otra cosa, ¿no? Tu trabajo forma parte del proyecto de tu vida, pero no es el proyecto de tu vida. Porque tu proyecto de vida puede tener diferentes... Le ha vendido la idea a las personas de que no hay una división entre lo público y lo privado. Esa es la razón por la cual empresas grandes como Google, como Amazon, lo que han hecho es eh, eh, desarrollar espacios tipo oficina que son súper, como uno le dice modernos, ¿no? Pero son súper friendly
el hogar del trabajo, entre comillas, es más productiva. Y una persona que es más productiva es más rentable para las empresas. Que las empresas entienden que necesitan que las personas se sientan a gustos para poder producir más, para poder hacer más. Entonces, hoy, eso es interesante desde la sociología y la psicología organizacional, se ha perdido, digamos, esa distinción entre el espacio público y el privado. Y no, eso no es casualidad, o sea, hay una ingeniería social detrás de eso, ¿no? Entonces tenemos esto acá. Y hay una parte en la lectura que habla sobre Benjamin Franklin, perdón, y el espíritu capitalista. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿alguien conoce quién es Benjamin Franklin? ¿Quién es Benjamin Franklin? ¿Alguien? Chicos, Benjamin Franklin. Por mi parte sí he escuchado de él, profe, pero exactamente quién era no les sabría decir. Benjamin Franklin es, eh, este, hola, hola, uno de los padres de lo que conocemos como Estados Unidos, o como América, digamos. Y además fue un inventor. Y además de ser inventor, también fue una persona religiosa. Y él además es una de las personas que ayuda a redactar la Declaración de la Independencia. Y hay cuestiones que Weber adopta de Franklin. Entonces, fíjense estas cuestiones. Esta cuestión es bien interesante porque probablemente el mundo que conocemos hoy, digamos, tiene sus vestigios acá. Dice, eh, recuerda que el tiempo es dinero. Recuerda que el crédito es dinero. Un buen pagador es dueño de una bolsa de cualquiera. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es un aforismo, ¿ya? Este, ¿Qué significa esto, digamos, dentro del pensamiento de Benjamin Franklin? Que no es de extrañar, digamos, que uno de los padres de Estados Unidos, digamos, tenga ese tipo de pensamiento, ¿no? Que los americanos además son extremadamente capitalistas, y son liberales en ese sentido. Entonces, um, fíjese que eso es un aforismo. ¿Qué significa que se vea un aforismo? Un aforismo, digamos, es un, es una, ¿cómo se llama? Eh, es una declaración metafórica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Abajo dice, para Weber, esos aforismos no son simplemente consejos de astucia comercial. Recuerden que Estados Unidos, digamos, es un país que, digamos, ha emergido justamente el proyecto de pronto del comercio. ¿Por qué? Porque los países americanos, digamos, han generado riqueza a partir justamente de la posición personal y intercambio de eso. Entonces, esto es casi como un mantra del capitalista, que el tiempo es dinero, ¿no? Eso es un eslogan hoy, ¿no? El tiempo es dinero es el eslogan de Visa, por ejemplo. Visa, en sus anuncios publicitarios, dice eso.
¿no? El tiempo vale más que el dinero. Para Weber, esos aforismos no son simplemente consejos de astucia comercial, sino constituyen un ethos moral. Es decir, constituyen una ética. Es una orientación de vida. La ética es una orientación de vida. ¿Qué dice esto? Ganar dinero, siempre que sea de forma legal, eso es lo que lo hace ético justamente, ya no es un mal necesario ni un acto de avaricia, sino un fin ético en sí mismo y una demostración de virtud personal. Entonces, el conseguir dinero, o el trabajar, mejor dicho, en algo y generar una remuneración, implica o es un acto de desarrollo de demostración personal. Entonces, el mundo moderno hoy premia, digamos, los desarrollos personales o los desarrollos de las personas en determinación justamente de cuán competentes son en algo. La respuesta a eso en el mundo moderno es la compensación que tú recibes por eso. Y eso no es una cuestión peyorativa, pero puede ser una cuestión que sea estrictamente utilitaria. Dentro del pensamiento protestante de Weber, esto es un mantra. La persona tiene el deber de vivir una vida que tenga un reflejo económico. Y ese reflejo económico se va a traducir en el esfuerzo que la persona le dedique a su proyecto de vida personal. ¿Me dejo entender? Estoy tratando de ser súper claro con esto porque esto va a ser importante a la hora que ustedes hagan su desarrollo del ensayo. Ya esto. Esperen un ratito. Ya. Vamos a pasar acá. Hay una cuestión que se le conoce como el tradicionalismo económico, ¿ya? Y esto va a ser una crítica que Weber va a hacer justamente a esta noción de tradición. Entonces, qué crítica, digamos, Weber aquí, en el tradicionalismo económico? ¿Cuál es la crítica que él hace? ¿A qué cosa él se opone? Entonces, hay una mentalidad tradicional, digamos, ¿no? ¿Cuál es esa mentalidad? Que el obrero trabaja menos horas, ¿ok? ¿El objetivo cuál es? Ganar exactamente lo mismo de siempre para vivir como está acostumbrado. El trabajo es solo un medio para subsistir, ¿ok? Entonces, la incursión, digamos, de la ética protestante en el mundo capitalista implica que la persona ya no empieza a ver el trabajo como una cuestión simplemente que sirva para la subsistencia, sino que sirve, digamos, como fin absoluto de la vida. Porque si tú te esfuerzas más y tú trabajas más, entonces vas a generar más dinero. Y como el mundo ahora es un comercio constante, tú vas a poder comprar cosas y seguramente salir de la situación geográfica donde estás. Y la movilización es uno de los indicadores para tú poder medir los niveles económicos en un país. Entonces, el tradicionalismo, digamos, histórico implicaba que las personas no necesariamente tenían que incurrir en un esfuerzo por un proyecto de vida distinto. Hoy, el comercio y además las revoluciones industriales buscan entonces en el hombre esa necesidad de querer trabajar. Entonces dice, el tradicionalismo era una norma histórica humana. Para que naciera el capitalismo, esta mentalidad tuvo que ser destruida por un nuevo y poderoso proceso educativo y psicológico. Entonces, el capitalismo irrumpe, digamos, como paradigma, como nuevo paradigma, que a las personas se les enseña entonces a que el obrero debe trabajar más. Por eso es que a partir de la revolución industrial se conocen por primera vez en la historia lo que es una jornada laboral. Las jornadas laborales inician en la revolución industrial, porque la persona tiene que trabajar horas.
y esas horas son compensadas con dinero. El objetivo es, entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Es maximizar las ganancias. Se le enseña a las personas a que deben de generar mayor patrimonio. Entonces el trabajo finalmente, en este momento histórico, se convierte en el fin absoluto de la vida. Y es a partir de este momento en el que la historia moderna que nosotros vivimos actualmente se concibe. Es aquí donde el trabajo empieza a ser parte de un fin último del hombre. El trabajo es necesario para el hombre, pero además es su fin último. El fin último del hombre es trabajar, desde esta crítica sociológica. El ser humano ha sido, bajo este paradigma, ha nacido para trabajar. Y se da a partir de esto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Esto es bien importante que usted lo pueda captar porque eso va a ser parte de su ensayo. ¿Me dejo entender? ¿Tienen consultas, dudas? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me avisan, porfa? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ok? Vale. Un poquito. Ya está acá. Eh, 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 eh. Ya, bien, entonces voy a cambiar acá. Ya. Eso es un poco lo que yo les contaba sobre qué tiene que ver las cuestiones religiosas con las cuestiones históricas o económicas, inclusive administrativas. Bueno, es que es una conjugación de diferentes aspectos, ¿no? La historia finalmente se casa o se va construyendo a partir de diferentes situaciones políticas, es innovador, vamos a decir históricamente en esto, ¿por qué? En el trabajo, justamente. Antes la vida religiosa suprema requería apartarse del mundo, ¿no? Por eso los monjes, digamos, se apartaban y vivían en monasterios. Es lo mismo que pasa en Occidente perdón, en Oriente con los budistas, que viven en un mundo apartado. Pero Lutero declara que el trabajo diario es el deber exacto asignado por Dios. Nuevamente, estas nociones sobre el trabajo son las que termina tomando Juan Calvino para poder decir que las personas que son bendecidas por Dios son las personas que tienen un fruto positivo en el trabajo, es decir, cuestiones materiales, dinero. Entonces, el trabajo terrenal para Lutero adquiere dignidad sagrada. Y esa es una cuestión novedosa dentro de la sociedad. Entonces, si bien es cierto, como dice abajo, el luteranismo siguió siendo tradicionalista, Lutero creía que uno debía aceptar pasivamente el oficio y la clase social en la que Dios lo había puesto, sin buscar ascender económicamente. Este ascenso se da con el otro reformador que es contemporáneo de Martín Lutero, que es Juan Calvino. Ese reformador sí dice y expresa que el hombre debe de trabajar, y al trabajar uno asciende. Entonces las cuestiones de riqueza son cuestiones distintivas del cristianismo protestante. Y aquí es donde el trabajo es visto de una manera distinta. Y las nociones de trabajo ya no son cuestiones religiosas, son cuestiones seculares. Y la gente empieza a entender esa filosofía de vida, en la que el trabajo tiene una injerencia importante sobre el hombre. Y acá les cuento un poco el dogma de la predestinación. Juan Calvino enseñó que Dios, desde antes de la creación, ha elegido a las personas para su salvación.
El dilema es que absolutamente nada de lo que haga el hombre, ¿no?, puede cambiar ese decreto. Es una cuestión, nuevamente, predestinada. Dios ha elegido al hombre y el hombre no puede cambiar esa decisión. ¿Cuál es la consecuencia sociológica? Esto generó una inaudita soledad en el interior del individuo. Porque, nuevamente, ¿cómo la persona sabe que Dios lo ha elegido? Entonces, el creyente se enfrenta solo a un destino eterno que no podía alterar ni conocer. Esto inclusive psicológicamente dentro del mundo calvinista es bien complejo de entender, porque inclusive pone a Dios en una situación muy poco, vamos a decir, muy poco amorosa en términos teológicos y a la vez extremadamente dictatorial, ¿no? Y además esto filosóficamente le sustrae al hombre la posibilidad de poder elegir. Entonces, si el hombre no puede elegir y el hombre no es libre, entonces, ¿es finalmente hombre o no? Pero bueno, ese es un paradigma, digamos. Entonces, ¿cómo el hombre responde, digamos, psicológicamente a esto? ¿No? ¿Cómo se salva de esta angustia existencial? En términos estrictamente terrenales. ¿Cómo lo hace? Entonces, acá viene el éxito terrenal. No se compra la salvación teológica, pero sirve como un único síntoma o prueba visible de la gracia de Dios. Entonces, yo no estoy seguro si Dios me ha elegido, pero voy a tratar de encontrar en mi vida esos rasgos de éxito terrenal, para poder saber y entender, digamos, a mi criterio, de que Dios me ha elegido a mí. Por eso es que el trabajo aquí, a partir de este momento histórico, implica, digamos, una importancia significativa. Y estas son las ideas que son las sociológicas de lo que debe haber de un sistema burocrático. Las personas puedan trabajar y tener un proyecto de vida digno, una cuestión de principio religioso. ¿Ok? Es un, digamos, aplaca un poco la angustia existencial. En la Edad Media hay un ascetismo extramundano. ¿Qué significa que es un ascetismo? Significa que hay cuestiones de acentuación sobre lo ético y lo moral. Hay un ideal de perfección, ¿no? El monje que reza, ayuna y hace una disciplina. Hay un rechazo, digamos, hacia cuestiones comerciales más mundanas o familiares. En el mundo protestante hay una cuestión de puritanismo. Los puritanos, por ejemplo, ¿no? Que los puritanos, digamos, una denominación protestante, justamente, así como lo son los anglicanos también. Entonces, los puritanos viven dentro del mundo, ¿no? No están alejados del mundo, están dentro del mundo. ¿Cómo viven los puritanos? ¿Cuál es su ética de vida? Son personas disciplinadas, tienen método y tienen una racionalidad monástica en su oficio. Ellos sí trabajan dentro del mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema con el ascetismo? Es que el ascetismo lo que te dice es que no encuentra placer en lo mundano. Encuentra desarrollo o autorrealización en lo religioso. Pero eso no significa que estén alejados del mundo. Están en el mundo, trabajan, y lo trabajan de manera ordenada y disciplinada. Pero fíjese que hay un cambio de mentalidad entre uno y el otro. Y el cambio de mentalidad está en entender cómo opera el trabajo en la vida de las personas. Y acá es donde hay un deber moral. ¿El deber moral cuál es? Trabajar. Entonces la persona a partir de ese momento nace para trabajar. ¿Ok? El ser humano nace para el trabajo. ¿Para generar qué? Riqueza. Para maximizar el lucro. Porque finalmente esa es su vocación. La vocación del hombre es el trabajo. Y el hombre debe trabajar. Sin embargo, hay una cuestión bien paradójica, que es el ascetismo. Justamente el ascetismo es
un refreno hacia las pasiones consumistas. Ok, tú ganas dinero, generas riqueza, pero eso no significa que tú malgastes tu dinero o te vuelvas un vicioso, ¿no? O que haya ostentación, o que haya codicia, o que haya, etc. Entonces, hay una acumulación forzada de capital dentro de esta idea, porque no puedes despilfarrar tu dinero, lo acumulas y lo guardas. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué acumulo mi dinero? ¿De qué me sirve esa acumulación? ¿Simplemente como signo religioso o me sirve para algo? Acá dice, si no puedes dejar de trabajar para ganar dinero y tu religión te prohíbe gastar ese dinero en disfrutar la vida, la única salida lógica y moral es la inversión continua en tu propio negocio. Fíjense cómo estas cuestiones religiosas generan los principios de la economía moderna. Este es un pensamiento religioso trasladado a lo secular. Si tú tienes que trabajar, pero no puedes gastar tu dinero, ¿qué haces con tu plata? Le inviertes. Esa es la razón y así nace el capital moderno. El capitalismo que nosotros hoy conocemos nace aquí. Estas son las ideas filosóficas del crecimiento del capital en Occidente y posteriormente en Oriente. Estas son las razones. Y esto es importante que ustedes lo puedan saber porque esto va a ser parte del trabajo de ensayo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Y acá está la justificación de las clases sociales, que es algo que también Weber explica. Tenemos, y a partir justamente de estas cuestiones capitalistas, es que sean las cuestiones de clases sociales. Porque hay personas que van a generar más y personas que van a generar menos. Las que generen más dinero se van a poder apropiar de las personas que menos tienen. Porque el burgués que crea empresa le va a dar trabajo a las que no tienen. Y si el burgués es un abusivo, entonces generará más dinero con el trabajo de los obreros. Los obreros pueden ser mal pagados, pero son la fuerza de trabajo. Y el burgués, si tiene dinero, ni siquiera tiene que trabajar en su empresa. Fíjense si eso no se da hoy. Es muy moderno, además. El burgués es el empresario y el obrero es el que tiene que trabajar. El burgués interpreta que su riqueza como señal de bendición de Dios y si sus negocios prosperan legalmente, está cumpliendo con su voluntad divina. Para eso ha sido creado el hombre. El obrero trabaja duro y mal pagado como fin en sí mismo. No se le convence de su labor humilde, perdón, se le convence que su labor humilde es su propia vocación divina. Nace la justificación ideológica de la productividad a través de los salarios bajos. El trabajador solo trabaja si la necesidad lo obliga, interpretado como diseño divino. Entonces fíjese que acá hay una cuestión religiosa también. ¿Por qué? Porque las personas que tienen que trabajar y que son los asalariados son las personas que no han sido elegidas por Dios, pues. Y esa es una cuestión ideológica. Entonces las personas están condenadas, no solamente condenadas a la vida terrenal, sino condenadas en la vida espiritual. Y es un poco el recorrido histórico que tienen estos pensamientos hasta llegar a la modernidad. Obviamente, en algún momento dejan de ser religiosos y se convierten totalmente en seculares, económicos, históricos y sociales. Pero esas son las razones. Sí, entonces acá viene una cuestión sobre el ocaso del espíritu y la jaula de hierro, ¿no? Las personas son presas del trabajo. Claro, el deber moral es trabajar, pero las clases sociales hacen que el hombre sea preso, porque no todas las personas tienen la misma disposición de poder trabajar, o la misma libertad de poder elegir dónde quieren trabajar. Entonces, si hay una cuestión de clases, entonces significa que hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Entonces, la gente que tiene menos es esclava del trabajo. La gente que tiene dinero no es esclava del trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene y hay gente que no tiene, pero necesita trabajar. Entonces, esa necesidad de trabajar implica que uno es mucho más proclive a ser subordinado. ¿Ok? Acá hay algunas preguntas sobre
Weber y la categorización, explicar las diferencias entre los conceptos de vocación y luteranismo, y cómo se transforma el ascetismo infrahumano de la visión medieval y cómo se genere riqueza. Entonces, yo les voy a dejar esta. Entonces, en el Blackboard, espera, voy a en pantalla. Yo les voy a colocar en el Blackboard cómo deben hacer ustedes su ensayo, ¿ok? Les voy a especificar cuestiones tipográficas y cuáles son las cuestiones que ustedes deberían atender y prestar atención sobre la lectura de la introducción del libro, ¿ok? Esto que hemos visto le va a formar, o sea, va a formar parte seguramente de mucho de lo que ustedes puedan contestar, digamos, en el ensayo. ¿Sí? Y les voy a poner las especificaciones para que ustedes las tengan sobre el uso de la IA, etc. ¿Ok? Eso implicaría y sería para nosotros el trabajo escrito final. ¿Ok? Solamente el capítulo de introducción. Bien. Yo les voy a especificar igual la fecha. Probablemente les pueda dar unos días más, simplemente que el jueves. Y el día jueves que viene hacemos una revisión sobre la lectura que entra para su final. ¿Ok? Así que les conviene también que vayan leyendo eso para que puedan empaparse de ese tema y ahí les explico cómo va a ser la dinámica del examen final. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? ¿Consultas? Me avisan, porfa. ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, yo les voy a colocar en Blackboard las especificaciones. Le voy a avisar a Hilary cuando esté listo para que les pueda comunicar. Y voy a hacer la recuperación de las sesiones, como les digo, el día sábado y el día lunes. ¿Ok? Si quieren sumar, si yo les voy a compartir las horas por si quieren ingresar. Igual si no, yo les dejo las grabaciones. El video va a ser de saberes previos y el segundo video, la segunda clase, va a ser la explicación igual del libro que hemos leído, no solamente en los capítulos que estamos leyendo, sino en los capítulos posteriores también. ¿Ok? Sí, si tienen dudas o consultas, igual porfa, me las hacen saber. Nuevamente, quienes no hayan presentado algún trabajo, por favor les pido que me puedan escribir. Tengo algunos alumnos que no tienen algunas notas, así que espero su correo, su comunicación, si no, bueno, quedará como está. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Se Profe, una entiende? consulta. ¿Todos los trabajos que se han presentado están como apartados dentro de ¿Hola, cada hola? semana o hay algún trabajo que se ha presentado durante en clase que no se ha puesto dentro de las semanas? Perdóname, no te copié bien. Me refiero a los trabajos que se han presentado. ¿Todos tienen un apartado de entrega en las semanas o ha habido uno que se ha presentado solamente en clase? No, hemos hecho trabajos en clase, pero algunos son formativos y otros son sumativos. Los que tienen notas son los sumativos. Pero no han habido, aparte, trabajos que sean en clase que no hayan sido avisados que son sumativos, digamos. Entonces, los que tienen notas son únicamente los que están, digamos que en el aula virtual con un apartado. Claro, Ay, ay, sí. ya, gracias. Eso son. Sami,
Sí, profe, personalmente no sé si se podría, pero yo no sé si tengo quizás todas mis notas completas o no. No sé si hay alguna manera de enviarle quizás un correo a usted y que usted me diga si me falta alguna o está todo ok. Sí, pueden avisar. Pues si quieren pueden mandarme un correo y es más, yo les puedo decir ahorita quienes no tienen nota en algo. Sí, por Que yo favor. haya- Bueno, en mi caso usted me puede decir si mis notas están completas o no, por favor. yo tengo tres ítems que están subidos en la plataforma, que es evaluación de desempeño uno, control de lectura uno y el examen parcial. Luego tengo evaluación de desempeño 2 que tiene que ver con el trabajo que hicimos este, de, de Weber y Marx, si mal no recuerdo, y tengo una nota de control de lectura, espérame, que es de control de lectura 2. Y yo tengo notas de, a ver, digo el apellido que le falta acá. Eh, que no lo he revisado o no me lo han presentado, que es Encarnación, Guamán, Libaque y Vázquez. De las notas que yo he revisado y las tengo. Lo Profe, los demás, apellidos que ha dicho son los que no tienen nota o lo que tienen. los que no, de este ¿Ese control de acá. de cuál control? ¿Del control de lectura? Lo que pasa es que hay un trabajo que está tomado como control de lectura que es, yo le dejé una lectura de Marx y de Weber. Esa nota, por lo menos de quienes acabo de nombrar, yo todavía no la subió. Entonces, yo voy a revisar igual mis apuntes, o de repente sí, yo los he registrado en mi Excel y todavía no subí la nota. Pero le estoy diciendo que en el registro que yo tengo, me imagino que ese grupo aún le falta que yo lo califique. Es lo que Ay, yo puedo visualizar ahorita. Yo no sé si alguien más que de repente no haya entregado algo. Si ustedes deben. Profe, disculpe, no se le escucha. Si ustedes no han entregado un trabajo, me avisan, porfa, para yo poder. Alguien me escribió también por un tema de un trabajo. profe, sobre el control, a ¿Ahora me un escuchan? grupo, sí, ahora sí. Sobre el Ya. control, había un grupo que no les alcanzó tiempo, incluyéndome, y por eso le mandamos video. Nos dijo que le mandáramos a su Ya. hotmail. Eh, eso es lo que debe ser que a mí yo no lo tengo todavía este, contemplado, lo voy a revisar ahora. Sí, yo igual yo tengo los archivos ahí, así que yo lo puedo revisar. Sí, profesor. Tengo entendido que los tres nombres que han nombrado son porque le han enviado correo, porque a mí también me han nombrado y también le he enviado el correo con los documentos ahí correspondientes. Claro, nos había dado plazo hasta el domingo y nos dijo que le enviáramos como video nada más. Ya, perfecto. Sí, vi que lo pasaron en Blackboard. Ujú. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Yo lo reviso. Y con eso ya estaríamos. ¿Ok? Sí, Sí, profe, profesor. gracias. Ya, perfecto. Entonces, deme chance de yo poder colocarles las especificaciones sobre el ensayo y, y los confirmo. Igual, máximo mañana AM temprano yo lo dejo listo. Y yo le aviso a Hilary para que les pueda confirmar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros con profe. ello? Sí, Ya, perfecto. profesor. Ya, genial. Entonces, vale, quedamos así. Cualquier cosita igual me avisan. ¿Ok? Bien, que tengan buena noche.
Nos vemos la próxima sesión. Gracias, profe. Chao, profesor, gracias. Chau, chau.